Te da más. Z por seno te da seno cuadrado de t por z cachucha. Diagonales en verde. No importa si vas de izquierda a derecha o al revés, todas se deben realizar. Voy de izquierda a derecha. La primera es más con más, te da menos. Z por coseno cuadrado por z. Segunda, más, menos. Se me olvidó. Las diagonales en verde tienen un signo, que es negativo. Se me olvidó multiplicar el signo de la diagonal. Aquí nos dio menos. Por el menos de la diagonal te da más. Bien, cuidado. Segunda diagonal en verde, la que está en medio. Menos, más, menos, te da más. Seno por 2 por x, que le diera 2. Seno, los vectores van al final, x. Última diagonal en verde, hay un 0 en esta, aquí está, entonces no importa el signo que resulte, como es 0, le puedes poner el signo que sea, no va a contribuir. ¿Bien? Este y el último se mueven. Y hay que intentar reducir términos semejantes. De hecho, en X solamente está este término, en Y solamente está este, y en Z hay 2. Fíjate que estos dos se parecen mucho a una identidad pitagórica, y esto lo puedes escribir así. Y lo que está aquí adentro, ¿vale? Por lo tanto, aquí quedaría simplemente como Z. Y el vector o el cruz de estas cosas sería componente X. La componente X es 2 seno t. Es el último término que está acá. Componente Y, menos 2 coseno t. Componente Z, quedamos que era. Listo, terminamos. Este es el inciso D. Aquí se complicó un poco porque pues son cosas algebraicas, son cosas generales, pero si tú evalúas en un punto, desde un inicio, ya dejan de ser funciones y son numeritos, y es mucho más fácil hacerlo. ¿Bien? Lo bueno, este tipo de cosas son necesarias para lo que viene un poquito más adelante, que son los vectores tangente, normal y binormal. Así como aparecen aquí productos vectoriales con derivadas, las fórmulas de estas cantidades que te menciono son más feas. Y ellas contienen este tipo de productos, incluso hasta terceras derivadas. Pero no es difícil, no es difícil. ¿Alguna duda? No. Aquí terminamos por hoy. Déjenme compartir el 20 minutos. No sé cómo vean su tarea de este viernes, o quieren que les explique algo rápidamente. O se lo envío. Sí, la del ejercicio 3 yo no la entendí bien. La busco nada más. ¿Es esta? Sí, es esta. 5 de febrero. Bueno, vamos a dar repaso a todas. Es describir el primero es un concepto, describir con todas las palabras el uso de ecuaciones paramétricas y sistema coordinado polar. En ambos casos mencionar ventajas y desventajas. Para el primer caso, es decir, para las paramétricas con respecto a las ecuaciones cartesianas, y para el segundo caso con respecto al sistema cartesiano. Es decir, ¿qué ventajas tienen las ecuaciones paramétricas con respecto a las ecuaciones cartesianas?
¿Y qué desventajas tiene? Lo mismo para el polar y para el cartesiano. El sistema polar y el sistema cartesiano. ¿Sí? Muy fácil. El 2 son... Aquí yo les recomiendo una plantilla, en las que se encuentran en internet. Y encontramos unas muy buenas, muy bonitas, que estaban creo que cada 15 grados. Debes localizar estos puntos. Cada inciso es un punto en coordenadas polares, no son cartesianas, son polares. Este, por ejemplo, es 2 unidades, o bien 2 circunferencias, y pi tercios es 60 grados. Entonces estás a 60 grados alejado 2 unidades. Bien. Ángulos negativos, recuerda que se miden a favor de las manecillas, ángulos positivos en contra. Y así los demás, todos son radiales. Para cada punto de estos vas a encontrar un punto equivalente, pero con estas condiciones. Uno con coordenada radial positiva y el otro con coordenada radial negativa. Debe ser el mismo punto, pero con estas condiciones. No se vale reflejar el punto y darme las coordenadas de ese punto reflejado. No, sería del mismo punto, ¿bien? Pero con coordenada positiva y negativa. El tercero, longitud de arco. Calcula el rayo externo de un papel aluminio de grosor 0.2 milímetros y diámetro interno de 4 centímetros y su longitud debe ser de 1 kilómetro. Bien, dejen sacar la pizarra. Bien, es longitud de un rollo, básicamente. Para esa, ¿se acuerdan que vimos unas fórmulas horribles, verdad? Una para una L, que era en función de los radios. Es una cosa horrible con raíces cuadradas y logaritmos, no la voy a poner. Había otra L que estaba en función de los diámetros. Y había otra que estaba en función de los perímetros. Bien. Dijimos, tienes 3 opciones, pero hay una cuarta. La cuarta es la aproximación de volumen, ¿te acuerdas? Creo que era pi por esto al cuadrado menos esto al cuadrado sobre sigma, creo. Más un término logarítmico. Así. Sobre 4pi o sobre 2pi, no sé. Pero ¿qué pasaba? Que este término no contribuye, ¿verdad? Y solamente se reducía a esto. ¿Qué información tienes tú? Bueno, tú tienes aquí un rollo de aluminio que tiene un diámetro interno, no sé de cuánto, tiene una longitud, no importa eso, realmente no es importante, y tiene un grosor, el grosor de este papel. El grosor del papel es el sigma, ¿bien? Es el sigma de estas fórmulas. Bueno, este sigma es de 0.2 milímetros. ¿Qué otra información tienes? Déjame ver. Tienes un diámetro interno de 4 centímetros. El diámetro interno es esto de aquí, llámale diámetro 1. Este diámetro 1 es de 4 centímetros. Si tiene un diámetro interno de 4 centímetros, ¿cuál sería su radio interno? De 2 centímetros. Es la mitad. Bien. ¿Y qué es lo que quieres ahora? ¿Quieres una longitud de 1 kilómetro? O de 2 o de 3, no importa. Fíjate que para empezar, todas las unidades son diferentes. Para que puedas tú aplicar estas fórmulas de la A a la D, la que C te va a dar, bueno, de la A a la C te va a dar exactamente lo mismo. La D difiere de las otras tres en muy poquito, en menos del 0.5%.
Entonces, emplear la fórmula D equivale a usar las otras tres. La ventaja es que la D es mucho más sencilla. Bien. Debes expresar las unidades en la misma. Entonces, estas cantidades deben estar expresadas en la misma unidad de medida, ya sea todo en milímetros, o todo en centímetros, o todo en metros, o todo en pulgadas, o todo en kilómetros. Tú decides la unidad que más te convenga. ¿Qué es lo que se te pide? Se te pide calcular el radio externo, o el diámetro, no lo sé. ¿Cuán gordo debe ser este rollo? Se te pide calcular el radio 2. ¿Bien? Recuerda, trabajar estas tres es equivalente a trabajar esta de aquí, pero esta es mucho más sencilla. Entonces, la incógnita aquí no es la longitud, no, sino el radio. Este lo conoces, este lo conoces, este lo conoces. ¿Qué hay que hacer? Se despeja. Un Despejar. despeje, pero despeja bien. ¿Sale? Hay que despejar bien. Y eso resuelve la primera parte. La segunda dice, ¿cuán pesado es ahora? Para eso se te da la densidad. La densidad se define como la masa dividida entre volumen. Yo te estoy pidiendo esto. Esto con símbolo sería así. Rho de densidad es la masa de M entre volumen V. ¿El volumen de quién? Pues del rollo, ¿verdad? Del rollo. Despejas a la masa de esta expresión y tienes que calcular, ¿verdad? El volumen del rollo, de este rollo. Ah, creo que ahí se me fue un detalle. ¿Cuánto mide el altura? Bueno, vamos a ver si lo puse o no lo puse. No, no lo puse. Pues por eso no sale, ¿verdad? Porque no le puse la altura del rollo. ¿Cuánto mide un rollo de alto? 30 a 40 centímetros. Vamos a tomar el promedio. Van a tomar esta altura de 35, ¿vale? No sé realmente cuánto sea el alto. Tomen ese rollo, ese valor de 35 centímetros. ¿Por qué es importante eso? Lo van a necesitar aquí en el cálculo del volumen, ¿sale? Ahí lo van a necesitar. El volumen es, en este caso, el volumen de esta figura geométrica, de este cilindro, ¿verdad? De este cilindro hueco. Es un cilindro hueco. Lo calculan en las unidades que más les convenga, ya sean centímetros cúbicos o metros cúbicos. Y la densidad la tienen expresada en gramos sobre centímetro cúbico. Yo les recomiendo que lo manejen en centímetros cúbicos. Bueno, y eso te va a dar un valor de la masa. Mi pregunta es, ¿cuánto es esa masa? Y si puede llevarle una persona sin equipo de carga. No sé, se me hace, por ejemplo, 20 kilogramos ya es mucho, ¿no? Es lo que pesa un garrafón de agua. Bueno, lo puede transportar una persona, sí, pero quizá más de 20 kilogramos ya es algo más complicado. Y hay que repetir el cálculo para una longitud de 5 kilómetros. Está muy fácil, ¿no? El 4, usar Excel para representar gráficamente la ecuación polar y el intervalo de phi en el que la gráfica se traza una sola vez. Aquí hay que estar jugando con la tabulación y la gráfica para que cierre o bien se complete, todas las curvas son cerradas y se debe completar una sola vez. ¿Qué valor de phi te garantiza ese cierre? Una sola vez. Y bueno, muestra las gráficas. Y aquí es un área entre curvas de 5, lo que yo les había dicho antes. ¿Bien? ¿Dudas? No, ya no. Bien. Bueno.
Vamos a pasar resistencia para terminar. Hecho. Nos vemos mañana. Cualquier duda me consulten. Que estén bien.